Queridos hermanas, buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan cada uno de ustedes según el lugar y la hora que nos estén viendo. Vamos ya en esta tercera lección, por lo que les pedimos que le den manita arriba, que se suscriban y que lo compartan con otra. Aparte, presionen en la campanita para que cada que se suba un tema les avise, les llegue un aviso de que ya está el nuevo material. Suscríbanse, hermanos, para que de esa manera me puedan ayudar a, a que la evangelización llegue a mucho más hermanos que a lo mejor tú no lo necesites, pero que ellos sí lo necesitan, que quieren empezar con esa gran misión de evangelización. La otra que les he dicho, no tengas miedo por tu edad. Si tú tienes ya 70, 75 años, se puede aprender a evangelizar. Si tienes menos años o eres muy joven, no hay problema para eso. Todo está querer empezar a formarse de una manera distinta. Vamos pues entonces, hermanos, el tema anterior vimos las características que debe de tener una evangelización, un evangelizador. Y vimos que la primera característica es la experiencia de salvación, que es parte importante. Segundo, que es el celo por el evangelio. Tercera, que es un análisis de la realidad. Y la cuarta característica, que es, a ver, ayúdeme, a ver de nuevo, experiencia de salvación, celo por el evangelio, análisis de la realidad y vivir el evangelio. ¿Ok? Bueno, pero dijimos que puedes tener estas características, pero si no nos animamos a evangelizar, nunca seremos evangelizadores, ya que el evangelio se aprende evangelizando. A evangelizar se aprende a evangelizando. Hoy vamos a ver lo que es la diferencia entre querigma y catequesis. El objetivo principal es ver la diferencia que hay entre querigma y catequesis. No podemos menospreciar la catequesis, nos debe quedar claro. Cuando lo comparamos, no es que estemos despreciando la catequesis, sino simplemente ubicarla en su espacio correspondiente, en su momento específico, que es única y exclusivamente después del querigma. Sí, recuerdan de ese ejemplo de don Venancio, ¿verdad? Esa analogía. ¿Qué sentiría el empleado de la tripulación que don Venancio le dio todo el recorrido, pan con queso y queso con pan? ¿Qué le pudo haber dicho? O su esposa, o sus hijos, ¿verdad? Ha de haber dicho, ya Venancio, déjame de dar pan con queso o queso con pan. Si tenemos un exquisito platillo, si tenemos un exquisito manjar llamado querigma, además que es muy nutritivo. Bueno, vamos a aprender esa lección del Espíritu Santo que le enseñó a los apóstoles en Pentecostés, para que de esa manera podamos también convertir más personas. Ahora ya podemos entender por qué San Pedro traspasó los corazones, traspasó la mente de aquellos que los escucharon. ¿Por qué nosotros, en lugar de traspasar los corazones y las mentes de los hermanos, lo único que hacemos es anestesiarlos, dormirlos con nuestra prédica? Bueno, dentro de la iglesia hay diversas áreas de evangelización.
y concretamente nos han enseñado que está dividido en tres, que es la evangelización profética, que es la palabra proclamada. En segundo lugar está la evangelización sacerdotal, que es la palabra celebrada. Y la tercera, que es la evangelización regia, que es la palabra vivida por medio de la caridad. Nosotros nos vamos a quedar nada más en la primera, la evangelización profética. Y la evangelización profética tiene dos momentos complementarios, pero a la vez son sucesivos, uno después del otro, ¿verdad? Es como una escalera de dos escalones. En el primer escalón de la escalera es el querigma, es el primer anuncio, es el ABC del cristianismo. También es conocida como evangelización fundamental, es conocida como querigma, es conocida también como seminario de vida. Y solo después de ese primer escalón podemos subir al segundo, que es la catequesis. La catequesis ya es una enseñanza progresiva acerca de nuestra fe. El gran error pedagógico es que cuando vamos a dar un tema, damos por supuesto que los que ya fueron a vivir, los que ya fueron a la catequesis, ya vivieron el querigma. Lo damos por supuesto. Y aún más creemos que se alcanzó el objetivo de ese querigma. Es por eso que muchas veces empezamos catequizando quienes no han sido evangelizados. En la iglesia hay mucha gente, eso es verdad, mucha gente que trabaja en la viña del Señor, pero que no conoce al viñador, no ha vivido su querigma. ¿Se puede ser maestro de Israel sin haber tenido ese encuentro con Dios? Claro. En las Sagradas Escrituras tenemos ese personaje maravilloso que nos puede ilustrar mucho, que es Nicodemo. Nicodemo estaba sirviendo ya en la iglesia, pero no había nacido de nuevo. ¿Tenemos otro más? Tenemos a Samuel. Samuel ya estaba sentado en el templo, servía en el altar, vestía con ornamentos sacerdotales, pero no conocía al Señor. Primera de Samuel capítulo 3 versículo del 1 al 10. No conocía a quien le estaba sirviendo. Y así tenemos muchos bautizados que no han sido evangelizados. Y dramáticamente han sido ordenados y consagrados en la vida, en la viña del Señor, pero no han tenido su encuentro personal con el Cristo resucitado. Esa es una realidad. Y el mandato de Cristo a sus discípulos es de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Pero no podemos ir más allá si no nos evangelizamos primeramente los que estamos ya en nuestra parroquia, en nuestro movimiento. La historia, por ejemplo, de los aztecas, tenían esa costumbre, esa creencia de que en la tumba le ponían los platillos que según le gustaba a los que ya habían partido. O sea, estaban alimentando a los muertos. Nosotros también nos pasa como los aztecas. Le estamos ofreciendo ese exquisito manjar a los que no han nacido de nuevo o los que aún no han nacido. Están muertos. Nosotros ofrecemos una rica catequesis a quienes no han experimentado el valor de la muerte ni el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Y eso es un grave error dentro de la iglesia. Vemos también cuando Jesús entra en la casa de Jairo, primero, ¿qué hace Jesús? Primero lo resucita al joven.
lo resucita. Estaba muerto, lo resucita. Y ya viva la niña, lo entregó a sus padres. Lo entrega a sus padres. Es decir, lo entrega a la comunidad para que le dé alimento. Vemos cómo dentro de las mismas Sagradas Escrituras está ahí concretamente especificado la enseñanza que primero es el querigma, primero que nazcan y luego viene el alimento. La catequesis tiene un papel muy importante, pero siempre y cuando se respete el lugar que le corresponde. La catequesis, querido hermano, querida hermana, se supone el querigma. O sea, que se supone que ya vivieron el querigma. Ahora veamos la diferencia y esa interrelación que existe entre el querigma y la catequesis. Primeramente, el primer escalón, el querigma. ¿Para qué nos sirve el querigma? Nos sirve para nacer de nuevo. ¿Y cuáles son las características de ese querigma? Y primeramente que es el anuncio explícito de Jesús muerto y resucitado. Luego creer que con su muerte y con su resurrección pagó ya el precio de nuestra salvación. Tercero, convertirnos en herederos del reino. Convertirse en heredero del reino significa renunciar a nuestra vida de pecado para vivir según el estilo y la vida de Jesús. Cuarta característica, confesar a Jesús como Salvador personal, proclamarlo al Señor de nuestra vida, para que Él gobierne todas las parcelas de nuestro existir, de nuestra vida. 5. Se recibe en el querigma, se recibe el sello del Espíritu Santo que nos lleva a tener un encuentro personal con Jesús resucitado. Y a la vez es el Espíritu que nos hace experimentar el amor de Dios como papá, como abba, y nosotros experimentar esa misión de hijo heredero de su reino. Y por último, el querigma nos lleva a la integración de la comunidad que es el cuerpo de Cristo. Esos son los puntos fundamentales que no debes de perderlo de vista. En el video, la lección, tú lo puedes detener y puedes regresar si algo no te quede claro y lo vuelves a escribir y lo vuelves a meditar. Nos debe tener claro cuál es la función, las características del querigma. Ahora vamos a ver las características de la catequesis. Si el querigma es para nacer, entonces la catequesis es para ir creciendo, creciendo en estatura, en sabiduría y en espíritu. Vamos a ir creciendo. Es importante la catequesis. Solo y después del querigma. Primera, es el alimento sólido que necesita todo cristiano. Es el alimento sólido. Claro, cuando empezamos en la comunidad, tenemos que empezar a alimentarnos de alimento líquido y poco a poco ir alimentando de algo ya más sólido. Segundo, no basta nacer de nuevo, sino que es necesario crecer hasta la altura de Cristo Jesús. Es decir, hasta que lleguemos a tener los mismos sentimientos de Jesús, sus mismos pensamientos y su misma forma de vivir.
Ahí en la catequesis vamos a ir aprendiendo todo esto. En la catequesis también contiene la sana doctrina del Evangelio, confiada por Jesús a sus apóstoles y a sus sucesores y a la iglesia. Cuarta, la catequesis no se conduce a una teoría, sino que es una forma de vida. Es decir, está llena de valores cristianos, está llena de principios evangélicos que hay que hacerlos vida. Y por último, si nacemos pero no crecemos, seremos enanos en la fe. Seremos enanos en la fe y por lo tanto, si somos enanos en la fe, está en peligro nuestra perseverancia en Cristo Jesús. La catequesis entonces, hermano, es necesaria con tal que venga solo y después del querigma. Primero es lo primero. El querigma es primero. Se nace y luego se crece. De otra manera, sería como alimentar a los muertos. Vamos a hablar desde su etimología y sus objetivos, la diferenciación entre querigma y catequesis. Vamos a ver que querigma etimológicamente significa proclamar, gritar. Eso significa querigma. Y catequesis, en su lenguaje etimológico, significa guardar, retener. Es decir, que mientras el querigma va dirigido como flecha al corazón, la catequesis va dirigido al pensamiento. ¿Cuál es el objetivo del querigma y cuál es el objetivo de la catequesis? El objetivo del querigma es nacer de nuevo. Es nacer de nuevo. Y la catequesis es crecer en Cristo. Mientras que allá es tener vida, aquí en catequesis es tener una vida, pero en abundancia. Es ir creciendo. El contenido del querigma. El contenido del querigma es Jesús, ¿cómo? Jesús muerto, Jesús resucitado, Jesús glorificado, Jesús como mi Salvador, mi Señor y el Mesías. Mientras que el contenido de la catequesis es más moral, es más dogmático, es más bíblico, es más teológico, es más compromiso social, compromiso en tu pequeño grupo de oración o pequeña comunidad, compromiso en tu parroquia, compromiso en toda la iglesia universal. ¿Cuál es el método del querigma? Los dos tienen sus propios métodos. El método del querigma es anuncio de la buena noticia. Su método es un testimonio personal. Es un testimonio personal. Vas a testimoniar el encuentro que tuviste con Jesús y de qué te ha sanado. Y eso se dirige especialmente a la voluntad. Mientras que la catequesis, su método es una enseñanza ordenada y progresiva. Y se dirige preferentemente al entendimiento, al conocimiento. ¿Cuáles son los agentes del querigma? El agente del querigma es el evangelizador lleno del Espíritu Santo que es testigo
que es un testigo que tiene esa experiencia del Espíritu Santo. Mientras que la catequesis, el agente principal es un maestro, pero un maestro también lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que transmite? Lo que transmite aquí el maestro es lo que él recibió, lo que él aprendió de otro. Entonces, eso transmite a él. ¿Cuál es la meta? La meta del querigma es que el evangelizado tenga su encuentro personal por la fe y que eso lo lleve a una conversión. Mientras que la catequesis, su meta es vivir en el cuerpo de Cristo hasta que llegue a la santidad. Vieron que ambos tienen sus propios objetivos, su propio contenido, su propio método, sus propios agentes, sus propias metas. Por lo tanto, también hay una respuesta. Mientras el que le anuncia es el querigma, su respuesta es personal. Acepto a Jesús como mi Salvador, mi Señor, mi Mesías. Es personal. Mientras que ya en la catequesis, ya la respuesta es comunitaria. De ser mi Señor, ahora es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Mesías. El tiempo del querigma es hoy. Y el tiempo de la catequesis es desde hoy, o sea, inmediatamente del hoy, después del querigma. La mejor forma de aprender la diferencia entre querigma y catequesis es analizando los diversos pasajes bíblicos que yo durante este tiempo nadie me ha enseñado. Este texto bíblico es catequético, este texto bíblico es querigmático, este texto bíblico contiene, es a la vez los dos, querigma y catequesis, a los dos. Sin embargo, poco a poco te voy a poner dos ejemplos ahorita por lo pronto, ¿no? El catequético, en San Mateo capítulo 5, el versículo del 1 al 11, el sermón de la montaña, es enseñanza que está dando Jesús a sus discípulos. Por lo tanto, va dirigido al pensamiento. Entonces, eso es un texto catequético. En Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 1, también, versículo 1 y 2, le está diciendo, cuando amonesten a sus hermanos, háganlo a solas, llámenlo primero a él, corrijan de una manera con amor. O sea, te está enseñando cómo hacerlo, cómo llamar la atención a un hermano. Es catequético. Y lo que es querigmático, ya de estas dos lecciones que hemos visto, les voy dejando 5 en la primera y 5 en la segunda. Ya hay 10 textos que ustedes se pueden dar cuenta que Jesús no está enseñando, sino que Jesús está proclamando. Es decir, desde el Antiguo Testamento, en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti. Aquí no te está enseñando, te está proclamando el amor de Dios. No nos vamos a detener mucho en esta parte, pero sí ya te di dos ejemplos y ponlo en práctica. Fíjense, hermano, que el éxito de las sectas protestantes o los nuevos grupos religiosos que han surgido en América Latina y en África es que ellos utilizan el querigma. Con el querigma, con el anuncio de la buena nueva, cautivan a católicos y a paganos que no han sido querigmatizados. Es grave, ¿eh? Dice, nuevos religiosos en América Latina cautivan a los católicos. Hay muchos católicos
que no han sido querigmatizados. Por eso se van con otras religiones. Pero tienen una debilidad, que después de que anuncian el querigma, es que ellos no tienen una catequesis rica como nosotros los católicos. Pero nosotros, nuestro punto frágil es la ausencia del querigma. Damos más catequesis que el anuncio de la buena nueva.